Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Astrología Sacra. En esta ocasión quiero presentarte el curso de Astrología Alquímica, del que vamos a dar comienzo ahora, y para ello me gustaría mostrarte los objetivos, los contenidos y el programa del mismo, puesto que considero que es importante establecer estos puentes entre la alquimia y la astrología y dar un abordaje también más terapéutico y práctico. ¿Qué relación tiene la alquimia con la astrología? Bueno, desde antiguo estas eran dos de las más importantes ciencias sagradas y como tal estaban totalmente interrelacionadas dentro de los saberes herméticos, ¿no? Por ejemplo, existe una serie de correspondencias entre el cielo, con los planetas y el zodiaco, y la Tierra, con el reino mineral, vegetal y animal. Esto nos ha sido transmitido bajo el nombre de signaturas, es decir, aquí entraría el famoso aforismo hermético de lo que está arriba es como lo que está abajo, ¿no? El macrocosmos y el microcosmos. Estas son las signaturas, este principio de analogía universal que podemos ver, por ejemplo, con el Sol a nivel celeste, el oro a nivel terrestre y el corazón en el ser humano. Hay una correspondencia universal de un mismo principio manifestado en esos planos, ¿no? También, por ejemplo, Marte a nivel celeste sería esa misma fuerza la que está en el hierro a nivel de los metales terrestres y en el cuerpo humano, por ejemplo, con la sangre. O también con Júpiter, el planeta Júpiter a nivel celeste, que esa misma fuerza se plasma a nivel terrestre a través del estaño y en el ser humano en el hígado, ¿de acuerdo? Entonces, la alquimia en su aplicación práctica es lo que nos da esa dimensión de religar el cielo de la astrología con la Tierra, ¿no? Y el uso más terapéutico, sobre todo después de Paracelso, se conoció como espagiria, ¿no? Y de la que a su vez luego deriva la homeopatía, ¿no? Pero básicamente el fundamento que hay de fondo es la ley de curación por lo similar. Es decir, no se trata de combatir la enfermedad, sino de potenciar la salud por el mismo sujeto, que el mismo sujeto sea agente de su curación y no paciente de sus afecciones. Entonces, eso es trabajar directamente con las fuerzas universales que rigen el movimiento vital de la naturaleza. Entonces, la alquimia consiste en dejar que sea la propia naturaleza quien obre y se equilibre por sí misma con las menores resistencias, para lo cual nos es de gran ayuda y orientación la carta natal, sin lugar a dudas, ¿no? Ir puliendo esas resistencias es lo que consiste el trabajo alquímico, esa alquimia interior de ir rectificando la piedra bruta, la amalgama de toda nuestra psique, ¿no? Que en un primer momento está en estado mezclado todo, ¿no? Es poner un orden de acuerdo a lo que la naturaleza ha diseñado del mejor modo para nosotros, que es lo que se plasma en la carta natal. Por lo tanto, a través del tratamiento con remedios de los correspondientes planetas y metales, se activa la vibración de determinado arquetipo, de determinada fuerza universal que nos ayuda a integrarla de un modo diferente al únicamente conceptual y mental. Este curso está destinado para todo buscador que esté en el camino de autoconocimiento y desarrollo espiritual, tanto si es principiante en la astrología como si ya tiene nociones avanzadas. También para psicólogos, terapeutas, sanadores o cualquier otra profesión que quiera incorporar herramientas como la astrología junto con este uso práctico de la alquimia para su trabajo de diagnóstico. Los objetivos del curso básicamente son experimentar dichos arquetipos planetarios o fuerzas universales, no tanto por los filtros mentales como es lo común, sino vivencialmente a través de sus metales alquímicos. Para ello se van a seguir determinadas claves herméticas en sentido iniciático con la idea de rectificar la propia carta natal hacia una mayor coherencia interna y conciencia lumínica. La obra comienza y termina en Mercurio, es decir, en este principio universal tan polivalente como es usado por los alquimistas y que va mucho más allá de la catalogación que se le da desde la astrología. La obra la podemos dividir en dos fases. Una primera obra menor de naturaleza lunar, en la que se purifica el alma en esta secuencia, plomo, estaño, plata, para espiritualizar la materia. Y la segunda obra, mayor o de naturaleza solar, que va a ser la materialización del espíritu, será a través de la secuencia del cobre, el hierro y el oro. La metodología es a través de clases en vivo online, de las que también se dispondrá de las grabaciones.
y el curso es de naturaleza teórico-práctica, es decir, en un primer momento se explicarán los conceptos más importantes y necesarios de estas relaciones de la alquimia con la astrología y sus aplicaciones terapéuticas, para después pasar a la integración de modo más vivencial, a través de la autoindagación y la experimentación con los metales alquímicos y lo que abre en la conciencia cada uno de ellos, trabajando también su correspondiente planeta a través de las posiciones en las propias cartas natales. El programa consta de 9 módulos, cada uno de 2 clases. El primero se titula La alquimia celeste, la gran obra, en la que se introducen en 2 sesiones teóricas todos los conceptos más importantes de la cosmología hermética, las relaciones de la astrología, la alquimia y la espagiria, con sus 2 agentes, el solve y el coágula, los 3 principios de la naturaleza, el sulfur, mercurio y sal, y los 4 elementos, el fuego, el aire, el agua y la tierra, para llegar a estas 7 fuerzas universales, planetas metales, que es lo que vamos a trabajar en el curso. También se desarrollarán la gran obra y sus fases. En la segunda sesión se verá un acercamiento a la teoría de las asignaturas, es decir, las correspondencias dentro de esta analogía universal en el plano mineral en un primer momento, por ejemplo a través de la geoastrología, en el plano vegetal, ya directamente vinculado a la espagiria, o incluso también en las asignaturas a nivel del cuerpo sutil del ser humano a través de los chakras, con sus correspondencias con planetas y metales. Se desarrollará también la importancia de lo que es la sanación del arquetipo a través de estos 7 metales nobles y sus remedios, y algunas pautas de la terapéutica y los ajustes que podemos hacer en relación a la propia carta natal al trabajar con estas energías planetarias en el sentido de sus metales. El segundo módulo trata sobre el mercurio vulgar, materia de la obra, y en una primera sesión teórica se tratará esta fuerza universal tanto desde la astrología como desde la alquimia, en sus equivalencias y en sus diferencias, y algunas de sus significaciones, como la mente dual ordinaria, el disolvente universal, veneno y materia prima, su consideración de objeto y fin de la obra, la relación con el uroboros, tan conocido en la alquimia, y bueno, las regencias de Mercurio, por ejemplo, en Virgo en sentido nocturno y descendente, o en Géminis en sentido diurno y ascendente. Para pasar a la clase práctica, en la que se entrará a las experiencias de la toma de este Mercurio durante un ciclo lunar, explorando para ello dicho arquetipo y poniéndolo en contexto dentro de la posición específica del Mercurio en las propias cartas natales, por presencia, regencia y aspectos. En el módulo 3 se entra en Saturno, el plomo, el alma sepultada. Es realmente aquí cuando empieza la obra al negro. En la clase teórica se explicará toda esta simbólica, el alma caída bajo las pesadas condiciones materiales, toda su vinculación con los miedos, resistencias, bloqueos, la muerte, es decir, todo este nigredo, esta contracción hacia el trabajo interno de la oscura mina. Su manifestación nocturna y descendente es en Capricornio y diurna y ascendente en Acuario. Para pasar a la clase práctica, en la que del mismo modo que con Mercurio, pues entraremos a las experiencias del plumbum. La experimentación con el plumbum, se explorará dicho arquetipo y la posición de Saturno en las propias cartas natales y las relaciones de lo que ha podido mover dicho metal con las posiciones específicas astrológicas. En el módulo 4 la obra avanza y se entra en el Júpiter, el estaño, el alma sublimada. En la parte teórica se explicará esa relación de Júpiter y el estaño en astrología y alquimia, el alma amanece en el horizonte sublimándose, la orientación hacia lo elevado, aspiraciones, ideales y objetivos, cómo gestionamos la energía, puntos de fuga energética y vacío de sentido. Y bueno, todo esto son temáticas del estaño, de Júpiter, que en su manifestación diurna y descendente rige Sagitario y en su manifestación nocturna y ascendente Piscis. En la clase práctica, del mismo modo, las experiencias con el estaño durante el ciclo lunar, exploración de dicha fuerza universal y en analogía con las posiciones específicas de Júpiter en las propias cartas natales. En el módulo 5 se llega a la luna, la plata, el alma purificada, que es la fase en la que culmina la primera parte lunar de la obra menor, de los trabajos menores.
Todo esto se explicará en la clase teórica, el alma en sí misma, su pureza y receptividad universal, esta fase del albedo, estado virginal de la materia prima, lo inconsciente, memorias, imaginación y distorsiones perceptivas. Su manifestación nocturna y descendente es en Cáncer y podríamos considerar también regencia de Tauro por exaltación y ascendente. En la parte práctica, pues seguiremos en este caso con la experimentación del Argentum, la plata, en su metal, y en relación a lo que ha podido mover también según las posiciones específicas de la luna en cada carta natal. En el módulo 6 entramos en Venus, el cobre, el espíritu sensorial, en el que ya comienza la segunda fase de naturaleza solar. En una primera clase teórica explicaremos todo esto, toda esta fase en el que ya comienza a materializarse el espíritu, la luz de la materia, el amanecer del espíritu en el mundo de las formas, la percepción sensorial, las polaridades en movimiento, ritmo y complementación, todos ellos atributos venusinos que tiene su regencia nocturna y ascendente en Tauro y diurna y descendente en Libra. La parte práctica, pues las experiencias del cuprum, el cobre, y todo lo que ha podido mover en la conciencia a través de sus posibles relaciones con la posición de Venus en las propias cartas natales. Se avanza en esta fase y en el módulo 7 se llega a Marte, el hierro, el espíritu en acción. En la clase teórica se explicará toda esta simbólica de esta fuerza universal, el espíritu que mueve la materia, el instinto y la fuerza motriz, el avance y superación de las pruebas en el camino iniciático y la gestión de los impulsos y acciones. Esta fuerza universal, este planeta Marte o hierro, tiene su regencia diurna y ascendente en Aries y su regencia nocturna y descendente en Escorpio. En la clase práctica, lo mismo, se entrará en la parte experimental del ferrum, de lo que ha podido activar y mover en la conciencia y a nivel energético el ferrum, estudiando para ello también las posiciones de Marte en las cartas natales. Y ya se llega al módulo 8 en el que se completa la fase solar con el propio Sol, el oro, es decir, el espíritu autoluminoso. Aquí se completan realmente los trabajos de la gran obra, porque la finalidad, como es sabido, es llegar a este oro. En este caso estamos trabajando una alquimia interna para alcanzar ese oro interior, ¿no? Entonces en la clase teórica se explicará todo esto, el espíritu en sí, la autoconciencia solar, el centro lumínico de identidad expresiva y creativa, este llamado oro filosofal, que completa la fase del rubedo, el rayo de la divinidad en la individualidad. Su manifestación diurna y descendente es en Leo, pero también tiene regencia por exaltación y ascendente en Aries. La clase práctica, lo mismo, siguiendo la misma línea, la experimentación con el aurum metallicum, veremos cómo ha podido mover en la conciencia, que ha podido abrir este oro después de su experimentación y muy en relación a el sol, cómo están los soles en las propias cartas natales, pues lo mismo, por presencia, regencia, aspectos. Y finalmente el último módulo, el módulo 9, volvemos a donde habíamos comenzado, cerramos el Uroboros nuevamente con Mercurius. En este caso ya el Mercurio de los sabios, el andrógino, la dimensión elevada de esta fuerza que, como he dicho, es el comienzo y el fin de la obra, este Mercurio que hablan tanto los alquimistas, ¿no? En una primera clase teórica se explicará todo esto, este Mercurius como el vehículo universal, es decir, el logos o verbo primordial, que es la función de Tot Hermes, el hijo filosofal, la temática del andrógino o el rebis, que es una representación de ese estado áureo de conciencia no dual de los orígenes, que es rescatar ese oro, ¿no? Ese estado no dual, y que también pues, tiene relación con esa piedra filosofal y ese elixir de inmortalidad. Todo esto en este último módulo se explicará para completar el curso. Y en la parte práctica, en la sesión práctica, pues se compartirá como una síntesis, también una nueva toma de mercurios para hacer una síntesis de toda la información, pero sobre todo hacer un balance de todo el recorrido, de todas las fases a nivel experiencial, pues cómo se ha vivido, ¿no? Bien, pues hemos visto los objetivos y todo el programa y los contenidos que se van a desarrollar en este curso de astrología alquímica.
Espero que sean de tu interés y si es así, pues puedes contactar a través de astrologiasacra.com. Espero que nos veamos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo.